¿Cómo en un país que está físicamente diseñado para vender poroto, soja, durazno, almíbar, miel, minería, oro, cobre, zinc, litio, va a tener retención en las exportaciones? Es una cosa ridícula. Bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de nuestro programa Invertir en Dólares y hoy tenemos de invitado a José Luis Espert y les confieso que estoy muy contento porque él ha sido definitivamente uno de los punta de lanza de todo lo que ha sido la batalla cultural en Argentina, cuando muy poco se hablaba de ideas de liberalismo, incluso, si recuerdan, fue candidato a presidente en 2019. Y voy a estar preguntándole cosas que tienen que ver, por supuesto, con la coyuntura argentina, pero también con el contexto que sería más fértil para las inversiones en el país, ¿sí? Aprovecho que el video está comenzando para que le den like a nuestro canal, que nos sigan en nuestro canal y que también le den like a este video, que prometo que va a ser muy bueno. Así que bueno, José Luis, gracias por tu tiempo. Hola Miguel, ¿qué tal? Un placer. Gran saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, mira, vos sabés que yo siempre empiezo con un poco de la historia personal de cada uno. Ajá. ¿Cómo fue tu camino hasta decidir estudiar economía? ¿Cómo era en tu casa? ¿Cómo fue la decisión? Antes déjame decirte que vos fuiste también precursor en esto de las ideas de libertad. ¿Te acordás cuando arrancamos en el 2018? Sí, me acuerdo. Aquellos encuentros en New York City, ¿te acordás cuando estaba Javier, estaba Roberto Kachanowski, estaba... Bueno, estaba Manuel Adorni. Manuel Adorni también estaba, obviamente estaba Javier Milei, nuestro querido presidente, le mandamos un saludo de acá. Y la verdad que vos fuiste también parte de esa banda de liberales que dábamos la batalla cultural. De aquel chat del Morondanga Model. Sí, el Morondanga Model. Un gran chat. ¿Cómo nos divertíamos? Sí, después yo di un saltito que fue ir a la política en el 19 y dimos unos lindos debates presidenciales. Creo que los debates fueron importantes para todo lo que vino después, ¿no? Creo que mucha gente no entendió la importancia que era tener, que vos lo subrayaste varias veces, tener en el debate presidencial alguien que dijera cosas razonables por primera vez en no sé cuánto tiempo. Claro, porque una cosa en la cual me acuerdo que conversaba mucho con Javier cuando hicimos política juntos es la importancia de generar el mandato para hacer las cosas que tenés que hacer, y el mandato vos lo construís en campaña. Y parte de la campaña son los debates presidenciales. Bueno, pero volviendo a la historia, que vos me preguntabas, a ver, yo soy hijo de inmigrantes. Mi papá nació en Cataluña. Se llama, exactamente el pueblito se llama Castelló de Farfanya, que está en la provincia de Lérida, que pertenece a la región de Cataluña. No soy separatista, mi padre nunca lo fue, yo creo en la República Federal. Mi padre, bueno, yo en algún lugar la historia de mi familia es algo, tiene un poco de cosa trágica, porque mi papá nace en el 30, acordate que en el 30, en el torno del 30-33 se desarrolla la Guerra Civil Española. Mi abuelo formaba parte de los que que protagonizaron la Guerra Civil Española, y como él tenía mucho temor de que fuera asesinado él y su familia, transitoriamente vino a la Argentina, lo deja mi padre en lo de unos parientes que él tenía en el medio del campo, allá en Pergamino, donde yo nací, vuelve a España a continuar la guerra civil, y mi padre, fruto de la guerra civil y que después vino el nazismo, estuvo como 15 años sin ver a su padre, a su madre y a su hermana. O sea, mi padre casi conoció a su hermana a los 15 años. Así que la necesidad de afecto de mi padre fue tan grande, esa carencia de afecto de mi padre por no poder vivir con su papá, su mamá y su hermana durante años, hizo que yo viviera en un hogar de un profundo amor a sus hijos. Entonces, si hay algo que nosotros aprendimos en casa es al respeto, a amarnos, a querernos, a tratarnos bien. Mi padre llegó hasta 6º grado, no vengo de una familia de ninguna manera intelectual. Lo que es interesante, viniendo de una familia nada intelectual, porque yo te digo, nací en el medio del campo y la verdad que pasamos hambre durante algunos años, ¿cómo me hice liberal? ¿Cómo es que el liberalismo entró? Y hasta es interesante esa historia.
Porque mi padre, con sus limitaciones, siempre nos inculcó el mérito para conseguir las cosas. Y el mérito sirve solamente en una economía o en un país liberal, porque si no, lo que sirve es el acomodo, ¿no? ¿De qué sirve ser bueno en lo que haces o romperte el lomo en lo que haces si lo que te permite la prosperidad no es el mérito, sino es el tongo, o el acomodo, o la casta, o el curro, ¿no? Entonces, entonces yo me hice liberal porque me inculcaron el mérito para hacer las cosas. Entendí que la manera de que el mérito tuviera algo que decir era un país liberal, o dentro de un esquema liberal. Entonces el liberalismo a mí me entra por ese lado. Obviamente que después, como muy inquieto que era en lo intelectual, leía a todos los liberales, a todos los que se te ocurran. Y obviamente profundicé en mi amor por el liberalismo. De hecho, mi primer voto en el año 83, cuando volvió la democracia en la Argentina, yo tenía 21 años, fue Álvaro Alzogaray cuando se candidateó como presidente. En el 83, cuando gana Alfonsín. Así que bueno, el liberalismo, yendo a tu pregunta, me entra por el mérito y después me hice liberal ya por formación también, ¿no? Yo estudié mucho después, gracias a Dios. Así que así es que soy liberal. Mirá qué buena historia. Sí, muy linda, muy muy tierna la historia, me parece, porque arranca con el amor y sigue con el mérito, ¿no? Un padre que yo recuerdo con infinito amor. Hasta todavía me emociono. Él falleció hace 5 años. Y me acuerdo que cuando pusiste algo en Twitter, papá en Instagram, no me acuerdo. Fue un ser humano extraordinario para mí. Te paso a la primera pregunta, que tiene que ver con La Argentina Devorada, ese libro que me parece que fue bastante icónico en un momento. Y de alguna manera, una de las partes, por lo menos creo que está avanzando bastante en la resolución, que es el tamaño del Estado, al menos en lo que es el gobierno federal. Vos corregime si la palabra no es exacta, sí, ¿no? Está perfecto. Y ahí, bueno, de ahí se me desprenden distintas preguntas, pero la primera es, ok, ¿qué chances hay de que las provincias continúen con lo que tienen que hacer para que el tamaño llegue a ese 25% que se comprometió en el Pacto de Mayo? Porque da la impresión de que ahí se necesita mucha más voluntad individual de 23, 24 provincias. Confieso no saber exactamente cuál es el número. ¿Cómo ves? ¿Cuán factible es que se llegue en algún momento a ese 25% y que cada una de las provincias entienda que eso lo tienen que hacer? Bueno, retomando el principio de tu pregunta, La Argentina Devorada, de mi primer libro, vos sabés que el profe de Pablo me dijo que fue de los libros muy vendidos en economía por un economista sobre economía y la historia argentina. Es un libro muy vendido. Fue un long seller, como le llaman, porque claro, yo lo publiqué en el 17 y se vendió hasta el 2023, como 6 años después se seguía vendiendo todavía. Hay pocos libros que perduran tanto, así que, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a Galerna, que fue la editorial que me lo publicó. Y ahora yendo a tu pregunta, para que la gente tenga una idea, el Estado en Argentina, sumando los 3 niveles de gobierno, el nivel de gobierno federal, la nación y las provincias, sumaban en el año 2023 39 puntos del producto. O sea, casi 40% del producto. O sea que el gasto público de los 3 niveles de gobierno sumaban casi 40 puntos del producto. Esto no quiere decir que 40 puntos del producto eran robados por, una parte ahí robó por supuesto, sino que es una manera de medir el tamaño del Estado, ¿no? Una manera de medir. Federal, provincia y municipio. Sí, los 3 niveles de gobierno. 39 puntos del producto exactamente. Durante el 2024, liderado por el presidente Milei, el ajuste es de aproximadamente unos 6 puntos del producto, sumando los 3 niveles de gobierno de nuevo. Los municipios no ajustaron nada y los 6 puntos lo hicieron entre nación y provincias. 4,5 puntos la nación y 1,5 puntos las provincias. 1,5 puntos de ajuste de gasto público en las provincias, fruto de que la nación le cortó el chorro, ¿no? Porque dentro de los 4,5 que baja la nación, 1,5 es la reducción de la transferencia a provincia, pero esa baja de gasto en nación es menos ingreso de las provincias. ¿Cómo respondieron las provincias? En su mayor parte bajando el gasto. Si hasta la provincia sí bajaron el gasto, en el municipio nada. Es así que de 39 estamos en 33.
para 25, 26, ponele, porque el Pacto de Mayo dice en el entorno de 25, que más o menos el promedio de gasto público de Argentina tuvo del año 60, que es el primer dato oficial metodológicamente defendible, que hay 61 exactamente, hasta fines de los 90. En esos 40 años, 60, 70, 80, 90, el gasto público promedió unos 26, 27 puntos del producto. El delirio kirchnerista lo subió casi 17 puntos, 44. Delirio total. Así que nos faltan de 33 puntos del producto a 25, 26, entre 7 y 8 puntos del producto. Sin duda que sin una participación importante de las provincias, en esto que falta bajar el gasto público para llegar a 25, 26 puntos del producto, no se llega ni en motoneta. Porque ya mucho achicamiento del Estado, podemos agregarle de los 8 puntos que faltan, 7 puntos que faltan, 1,5 puntos, 2 más. Faltan 5 o 6 de las provincias, más municipios. Los municipios deberían hacer parte del ajuste. Por lo menos la mitad del gasto público que tienen. Así que sin provincias y municipios acá no hay manera de seguir acortando el gasto público. Y para que eso sea posible, yo creo que se requiere una mezcla de una reforma estructural. Yo creo que hay que terminar con la coparticipación federal de impuestos tal cual lo conocemos. Por lo menos eliminar el componente redistributivo que tiene. Después, si queda tiempo, nos extendemos más sobre esto. Hay que hacer una reforma y el crecimiento económico también va a ayudar, porque no tengo duda que en el año 2025 la economía argentina ya va a empezar a crecer. Así que, conteniendo el gasto público, creciendo, vas a licuar parte del gasto en términos del producto, ¿no? Ok. Pero, ¿ves de alguna manera voluntad de que eso suceda o tenés que poner, como vos dijiste, alguna reforma? Mira, yo creo que si el año que viene la economía crece y en las legislativas hacemos una buena elección con este discurso que obviamente va a continuar porque tenemos un líder como Javier Milei que te pone la vara tan alta que es fácil entrar para nosotros adentro de esa vara que él define. Yo creo que sin una reforma estructural como eliminar la coparticipación o limitarla mucho va a ser difícil que las provincias se ajusten, va a ser muy difícil. Okay. Yo creo que hacer una buena elección va a ayudar a que ellas se ajusten porque obviamente la palabra de reducir el tamaño del Estado va a seguir presente si ganamos la elección de manera contundente, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde el kirchnerismo está haciendo el nido, que el kirchnerismo es el anti-liberalismo, pero yo creo que ganando la elección y metiendo una reforma se va a poder llegar, pero sin una reforma creo que es difícil llegar. Entendido. Pues ¿sabes qué pasa? La coparticipación genera mucho incentivo al dispendio de los recursos que reciben por dos razones. Una es que no hay correspondencia alguna. ¿Qué significa correspondencia? El que gasta no recauda. O sea, vos sos Formosa, no recaudás nada, el grueso de tu recaudación te viene de la FIP de arriba, entonces, ¿cuál es el incentivo tuyo a no malgastar ninguno si no pagas el costo político de recaudar? El costo político lo paga la FIP acá en Buenos Aires. Y el segundo motivo es que, por si fuera poco de que no hay correspondencia, el componente es redistributivo. O sea, le sacás a la supuestamente grande para darle a la supuestamente chica. Entonces, más joda todavía. Por lo menos hay que quitarle el componente distributivo o redistributivo. O sea, que cada provincia reciba lo que aporta. Yo te diría, eso de esa manera haría que el sistema de coparticipación fuera menos proclive al dispendio público. Pero si no eliminás el componente distributivo, es muy difícil llegar a los 25 puntos del producto. Y aparte, difícilmente una provincia se te pueda oponer a eliminar el componente distributivo. ¿Por qué? Porque si la Constitución del 94, que fue la que lamentablemente metió la coparticipación adentro de la Constitución, porque no estaba hasta ahí, hasta la reforma del 94, que para mí fue una maldición, porque metió el Consejo de la Magistratura, el tercer senador, un montón de dispendio de gasto público, pero también metió la coparticipación. Entonces ahora para sacar la coparticipación, te diría, casi es más difícil cambiar la coparticipación que cambiar la Constitución, porque necesitas del acuerdo de 24 provincias para que la reforma que haga de la coparticipación tenga validez. Porque como la coparticipación es una ley convenio entre nación y las provincias, vos tenés que lograr 24 provincias que adhieran al cambio de la coparticipación. Así que yo te diría,
cambiar el componente distributivo y que cada provincia reciba lo que aporta es crítico. Porque hoy cada provincia no solo recibe lo que recauda la AFIP, sin ellas hacer ningún esfuerzo para recaudar, sino que reciben más de lo que aportan a esa masa de coparticipantes. Entonces la joda de la Copa es total. Vos sos un outsider de la política que metiste hace relativamente poco y estás en el Congreso, entiendo, se cumple el año que viene tu cuarto año. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, para bien y para mal, digamos? No sé si hay algo para bien, pero cosas que cuando viste ahí dijiste, no puedo creer que exista esto. En realidad, obviamente mi pregunta está sesgada, porque me da la impresión de que debe haber cosas que los argentinos de a pie, digamos así, no imaginamos que hay ahí en cuanto a, no sé, desde curros a gastos que parecen no tener límite. Mira, a ver, sí, es cierto. Yo asumí como diputado, mejor dicho, yo creo que juré el 7 de diciembre del 21 y mi mandato comenzó el 10 de diciembre del 21. El año que viene, año 25, se cumplen los 4 años de mi mandato. Yo, para seguir en la Cámara, tengo que lograr un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, que es el único distrito en el cual yo puedo competir porque tengo domicilio ahí. ¿Viste? Yo no quise hacer esas truchadas de... Viste que hay gente que tiene 3 domicilios, entonces puede competir donde se le dé la gana. Cristina tiene domicilio en tantos lugares que puede ser candidata en un montón de lugares. Yo dije, no, si yo soy meritocrático, como creo serlo, por educación, yo nací en provincia de Buenos Aires, yo soy de la provincia de Buenos Aires y vivo en provincia de Buenos Aires. Entonces dije, un solo distrito para mi provincia. Así que yo el año que viene voy a tratar de renovar mi banca para tener 4 años más de mandato. Sí, es cierto, vence el 10 de diciembre del año que viene. Sobre tu pregunta, ¿qué he visto en estos 22, 23 y la mitad del 24, un poquito más, casi 3 años de diputado? Y lo que vi es, yo te diría, uno, ratificar que la política es una mierda, que es un fango de mediocres, lo que vos te imaginás de afuera. Eso vos lo pensarás seguramente de afuera, yo te digo, tenés razón en pensar así. Sí te diría, me ha sorprendido gratamente el nivel de algunos diputados, la verdad, de encontrar gente muy profesional, muy proba. Que vos podés discrepar después en alguna cosa, no quita que no sea profesionalmente muy proba, ¿no? Yo tengo un montón de nombres para rescatar, pero esto no me lo esperaba, encontrar gente proba. Sí me esperaba encontrar lo que encontré, conjuntos mediocres, chantas, chotos, que te mienten, te dicen blanco hoy, mañana negro, ¿viste? Yo lamento que la regla de juego básica en la política sea la traición. ¿Viste? No puede ser que un tipo, ¿viste? Como todos los días un cambio, es como que... Eso hace, te digo, a mí como persona me hizo muy bien la política. Yo siento que soy mejor persona hoy que antes. ¿En qué sentido? En ser tolerante, pero cuando digo intolerante no digo haber transado en mis ideas, yo no transé en ninguna idea, pero sí te ves obligado a algún nivel de confraternidad con gente impresentable para poder avanzar en las reformas que nosotros queremos hacer por el bien del pueblo argentino. Es como, en algún lugar, como dice el refrán, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, yo quiero lo mejor para el pueblo argentino. Y quiero que cuanto más liberalismo metamos en Argentina, mejor le va a ir al pueblo argentino, al pueblo trabajador. Ahora, para eso me tengo que bancar la pelusa de tener que convivir con impresentables. Bueno, es lo que elegí. Políticamente hablando, ¿no? Políticamente hablando. Sí. Sé que vos ahora sos presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Sí. Y, bueno, sabés que estuvo en el Congreso cuando el presidente Milei presentó el presupuesto, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuán factible es, de alguna manera, cambiar la cultura del Congreso y llegar a esta idea, que en las 2 leyes que vetó el presidente, de decir, mira, vos podés proponer gastar en lo que quieras, pero me tenés que decir de dónde van a salir los fondos? Y también te quería preguntar si hay alguna manera de describir la regla fiscal, ¿no es cierto? Capaz que todavía no está enteramente delineada, porque yo lo escuché cuando él decía, bueno,
Pero ojo, porque si caen los ingresos del Estado, porque hay recesión, imaginemos, en determinado momento, también van a tener que bajar los gastos del Estado. Como algo bastante importante, como que no vamos a seguir pasándole la factura al sector privado. ¿Cómo se traduce eso en una ley? Conceptualmente, por supuesto, lo entendí, pero después eso, ¿cómo se concreta? Sí, a ver, repasando un poquito lo del déficit cero. Si yo soy presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, dicho sea de paso, ¿el programa cuándo sale? ¿Está saliendo en este momento o no está saliendo? No, sale un poco más adelante. Ok. Bueno, el martes 8 a las 14 horas comienza en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el debate por el presupuesto del año que viene, del 2025. Para que la gente lo entienda, porque a lo mejor no tiene por qué tenerlo claro, cuando la gente ve desde la cámara de televisión ese gran recinto lleno de diputados debatiendo, es porque previamente hubo una comisión competente en el tema que se está tratando en el recinto que le dio el visto bueno a ese proyecto para que se trate en el recinto. Para que un proyecto de ley llegue al recinto hay que elaborar un montón. Uno cree que no, tenés que elaborar un montón para que no llegue a cualquier proyecto ahí. Porque primero tiene que tener un dictamen para que se trate ahí, salga o no salga la ley incluso, ¿no? Para que solamente se trate, o sea, para comenzar a jugar el partido, tuvo que haber un precalentamiento. El precalentamiento es el dictamen de la comisión que compete en el tema que se está tratando. Por ejemplo, el año que viene va a estar vigente supuestamente el presupuesto 2025, si no el presidente se irá gobernando y manejando las cosas por decreto. Pero si se aprobara ese presupuesto previamente a ser aprobado en el recinto por el Pleno de la Cámara, como se dice, los 257 diputados, logró las firmas necesarias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que ese proyecto se tratara en el recinto. A su vez, previo al precalentamiento, que sería el dictamen de comisión, una especie de pre-precalentamiento, que son las muchas reuniones que va a haber en la Comisión de Presupuestos de Hacienda informativas, donde van a venir los funcionarios del Poder Ejecutivo a comentar su presupuesto para el presupuesto 2025, porque el presupuesto 2025 es la sumatoria de un montón de presupuestos. Está el presupuesto de salud, el presupuesto de seguridad, el de educación, el del Poder Legislativo, el del Poder Judicial. Cada área de gobierno va a ir a informarle a los diputados en reuniones informativas de la comisión para contarles su presupuesto. Entonces está el Pleno de la Cámara que sanciona la ley, el precalentamiento que es el dictamen de la Comisión de Presupuesto, si es un proyecto, no sé, de reforma a la Constitución, la Comisión de Asuntos Constitucionales, si es un tema vinculado con el medio ambiente, la Comisión de Recursos Naturales, pero siempre hay una comisión previa al recinto. Y si el proyecto es muy gordo, antes del dictamen de comisión, están las reuniones informativas que se hacen en la comisión. Entonces, dicho esto, que me parece un paréntesis importante, claro, por eso cuesta tanto que se trate una ley, ni hablar que se apruebe. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, dale. En esa comisión que tiene que dar el dictamen, ¿la composición es igual que la composición del Congreso? Exactamente. O sea, no es que hay... No cambian las proporciones. No, la proporción es exactamente la misma. Ok. Hay una especie de ritual, costumbre, que hay 4 comisiones que se dicen comisiones de gobierno. La de presupuesto de Hacienda es una, la de juicio político es otra, la de asuntos constitucionales es otra. Se llaman de gobierno porque en general el que las preside es una persona del gobierno, del partido de gobierno o muy cercana al presidente, como en mi caso. Pero en todas esas comisiones el gobierno está en desventaja. Pero claro, el presidente de la comisión no es como el presidente de la nación. El presidente de una comisión del Poder Legislativo es un mero administrador del micrófono cuando hay reuniones de comisión. Su voto vale tanto como el de un kirchnerista. Y no vale doble. No. De hecho, el kirchnerismo, mi comisión, que es la más grande de toda la Cámara, que es la más grande de todo el Congreso de la Nación, incluyendo Senado, tiene 49 miembros. Es un mini Senado. Pensá que el Senado tiene 72 miembros, tiene 49 miembros, 20 son kirchneristas. Pensá que en general las votaciones
se logra un dictamen cuando se consigue la mayoría absoluta. Mayoría absoluta, aunque la palabra sea confusa, es solamente la mitad más uno. Que se acuerde la gente. Mayoría absoluta es mitad más uno. No es ninguna mayoría rara. Es mitad más uno, se llama mayoría absoluta. Después hay mayorías especiales, pero son en el recinto. Pero pensá que la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno en mi comisión, si son 49, con 25 lo tenés. El kirchnerismo tiene 20. Imagínate lo que es desde La Libertad Avanza, que somos 5 o 6 miembros, imponer un proyecto. Tenés que estar de acuerdo con el PRO, con los radicales, con la coalición cívica. No es fácil. Por eso a veces, yo entiendo la enjundia de mucha gente que está en el llano, pero lamentablemente para avanzar 2 pasos hay que... Seguro que das un paso para atrás, ¿eh? Pero bueno, avanzamos 1, 2 menos 1. No avanzás dos pasos. Acá avanzás 2, retrocedes 1, el neto es 1 y brindá con champán. Porque hoy en la Cámara de Diputados, Libertad Avanza tiene menos de 40 diputados de 257, sumando el PRO sumamos 80, sobre 257. Pensá que para un proyecto de ley se necesita la mitad más 1. Estamos años luz de la mitad más 1, de 129. En el Senado es mucho peor todavía, porque de 72 senadores ya creo que hay solamente 6 de la Libertad Avanza, o sea, liberales, que no van a discutir un proyecto del presidente. O sea, y para imponer proyectos, sí, avanzará 2 pasos y retrocedernos seguro. Seguro que retrocedes 1. Hasta que no tengamos mayoría en las cámaras, y eso se va a empezar a construir recién a partir del año que viene, que en realidad va a tener impacto en el 2026, porque los diputados esos van a subir el 10 de diciembre. Sí, nos falta un año todavía de andar piloteándonos con estas cosas. Y dicho sea de paso, el medio vaso lleno es enorme, porque en minoría total en las cámaras se ha avanzado un montón. Y te preguntaba la segunda parte, ¿cómo sería la regla fiscal esta? Mira, la regla fiscal, vamos a ver qué pasa con esa regla fiscal en el Congreso. Hay que ver si se aprueba o no se aprueba. Martes 8, 14 horas, comienza la discusión. Nuestra idea es tener presupuesto. Por ahora la regla fiscal, salvo que el Congreso meta mucha mano, es una cosa muy simple, es déficit cero, sin suba de impuestos, porque es con la idea nuestra es déficit cero con la ley impositiva vigente. O sea, se hace con los impuestos que rigen hoy. Por ejemplo, un impuesto que rige hoy es el impuesto país. Pero la ley que crea el impuesto país, que es una ley del año 2019, dice que el 1 de enero el riesgo país, el 31 de diciembre en realidad del 2024 el impuesto país desaparece. O sea, la ley vigente incluye que el impuesto país desaparece a partir del 1 de enero. Pero el presupuesto con déficit cero es, con los impuestos vigentes no hay suba de impuestos, y la tercera cosa, el primer gasto que se privilegia es el pago de la deuda pública. ¿Para qué? Para que uno diga, bueno, si me prestaste, tener la seguridad que este gobierno lo primero que hace es pagar la deuda, honrar su deuda, como decía el gran presidente Julio Argentino Roca, ¿no? Así que esas son las 3 pilares, las 3 vigas maestras del presupuesto de déficit cero. Y por ahora no hay mucho más que eso, te diría, ¿eh? Ahora, que la gente tiene que tener claro que el presupuesto este es solo del gobierno nacional. Acá no están ni las provincias ni los municipios. Las provincias deciden en cada legislatura su presupuesto y los municipios en cada consejo deliberante. Acá estamos hablando del gobierno federal, que repito, de 33 puntos del producto, que es el gasto público, el gobierno federal gasta 16 puntos del producto. 14 lo gastan las provincias, 16 más 14, 30, y 3 puntos gastan los municipios. Así que estamos hablando de 33 puntos del producto, de un poquito menos que la mitad de todo el gasto público que se hace en el país, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Solamente la mitad, como mucho. Menos la mitad, en realidad, pues 16 sobre 33, menos la mitad. Claro, la regla fiscal es solamente para la nación y muy acotada a eso, nada más. El presidente ha dicho que si los recursos no alcanzan para pagar el gasto, se baja el gasto. No se ha dicho nada más que eso. Okay. El presidente también ha dicho que si la recaudación supera el gasto, que será el otro escenario, ahí se abren 2 escenarios. El aumento de la recaudación es permanente o transitorio. Okay. Si es transitorio, se cancela deuda o se acumulan reservas.
Y si es permanente, ahí sí podemos hablar de baja de impuestos. Impuesto al cheque, retenciones, etc. Respecto de que Argentina sea un país donde se puede invertir, ¿no? Ya entrando un poco en el terreno de las inversiones, ¿no? Por supuesto que hoy el gobierno está muy limitado con esto que vos explicabas recién en el Congreso, pero si uno quisiera pensar en términos teóricos, vamos a decir, Ok. ¿cuál debería ser la hoja de ruta de las reformas? Si yo te tengo que decir laboral, impositiva, las jubilaciones, ¿en qué orden las imaginás? Para que Argentina sea un país, bueno, más próspero, donde convenga invertir, donde emprender tenga sentido. Sí, más allá de lo que yo creo conveniente, acá hay datos que puedo contarte y puedo contarle a la teleaudiencia, que es un poco la hoja de ruta que se ha fijado el presidente, que es empezar con una reforma impositiva el año que viene. Si el triunfo nuestro es muy contundente en el 2025, como tarde en el 2027 entra la reforma previsional, y si los triunfos fueran muy contundentes, ahí entra la reforma laboral también. Queda pendiente una profunda reforma al comercio exterior, ¿no? Argentina es de los países más cerrados al comercio que hay en el mundo. Yo probé en mi tesis doctoral que los salarios de los trabajadores que trabajan en los sectores que más compiten con el mundo son mayores que los salarios de los trabajadores que empleados en empresas que no compiten con el mundo. O sea, es un argumento a favor del libre comercio muy fuerte. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los profesores que me acompañaron en este recorrido. La fui a presentar a Chicago, incluso, a la universidad. Fui muy bien recibido por los profes de allá. Es una linda tesis doctoral que me demandó 4 años de trabajo de chino, porque tuve que armar un banco de datos con millones y millones de datos. Porque crucé varias EPH puntuales con todas las posiciones arancelarias de la Argentina, con mucha econometría. Así que el argumento pro libre comercio en Argentina es demostrarle está fácticamente con hechos, no con la teoría nada más, que ya la teoría debería ser suficiente, porque el año 77 el premio Nobel se lo dieron a Bertie Rollin y James Smith por sus aportes a la teoría del libre comercio. Pero para Argentina, yo hice la primera prueba de la historia argentina de que los salarios de los trabajadores de los sectores que compiten con el mundo son mayores que los salarios de los trabajadores que no compiten con el mundo. Por lo tanto, cuando uno paga una bombacha, un corpiño al precio de un BMW, los trabajadores tienen que saber que le están pagando una renta gigantesca a los empleadores de esos trabajadores, más que favorecer a los trabajadores, ¿no? Así que yo creo que, bueno, en el plan de reforma vendría la impositiva, la previsional y laboral en una segunda secuencia, y en una tercera secuencia, imagino yo, la apertura al comercio. Pero ahí tenemos restricciones, como siempre, porque Argentina tiene un acuerdo con el Mercosur. Para que el Mercosur pase a ser un tratado de libre comercio y deje de ser un mercado común, eso lo tienen que firmar los 4 países miembros. Mientras no se pongan de acuerdo, es muy difícil avanzar, porque hay una institucionalidad muy arcaica, vetusta, pero es lo que está firmado, lamentablemente, para cambiar, ¿no? ¿Sirvió para algo el Mercosur o fue casi un experimento fallido? No, fue un experimento deliberado para que la UIA pudiera seguir currando como curra con el proteccionismo, la UIA y la Unión Industrial Argentina, donde están los intereses más prebendarios y proteccionistas de la Argentina. Fue un simulacro de apertura económica para engañar al mundo en algún lugar y engañar a los aperturistas como yo de que se iba a un libre comercio. No, el Mercosur fue alguna vez solo desvío de comercio. Hoy es solo un conjunto de países que tienen relaciones diplomáticas. Pero comercio no hay. Todo el comercio que está es administrado. ¿En qué sentido? Argentina firma un acuerdo con Brasil, che, te mando 10 Toyota, vos mandame 5 Volkswagen. Eso no es, ¿qué comercio libre es eso? Nada. Pero aparte, mirá Miguel, esto lo tenés tan claro más que yo, pero el comercio en general es entre desiguales. O sea, ¿qué le voy a poder vender a Brasil yo si Brasil produce lo mismo que yo, que soja, trigo, maíz, petróleo? Tengo un recuerdo un poco desdibujado, pero creo que le vendemos camiones. Le vendemos camiones a Brasil. O sea, vos fíjate el ridículo. Argentina produce de los autos más caros del mundo.
Es difícil encontrar un país con autos más caros que acá. Sin embargo, la principal exportación de Argentina, escuchate esta, Claro. la principal exportación de Argentina tomando mini componentes son autos. Así, pará, loco, me estás jodiendo. Si producimos los autos más caros del mundo, ¿cómo va a ser lo que más vendemos al mundo lo más caro? Sí, por el comercio administrado con Brasil. Una cosa ridícula. ¿Entendés? Los productores de autos argentinos no tienen cara directamente. No tienen cara, pero son cosas que hay que terminar. Y no hay duda que este gobierno va a ir por ese camino, no hay duda. Porque es en beneficio de los consumidores después de todo. Por supuesto. ¿No? De todas esas reformas, ¿cuál intuís que tiene la mayor resistencia cultural? Porque viste que creo que el sindicalismo siempre ha trabajado en hacer muy mala prensa de la llamada reforma laboral, pero acá estamos, ¿no? La reforma laboral, la no reforma laboral en parte es también lo que hace que las jubilaciones sean absurdas, porque no tenés gente que esté trabajando en blanco para poder pagar las jubilaciones. Entonces, ¿es la que peor prensa tiene o en realidad hay un populismo tan grande que si decís la reforma previsional, no, o van a querer saquear a los jubilados? Yo creo que la reforma que más cuesta meter es la apertura al comercio. Esa es la que creo que tiene más lobby en contra de todas. Más lobby, esa es la palabra. Más lobby en contra. O sea, los proteccionistas tienen mucho lobby. Mucho lobby. Yo te diría, ojalá que el petróleo, el campo, el litio, el turismo, la minería tuvieran lobistas como fue en su momento Ignacio de Mendiguren. ¿Entendés? Es un tipo lobista extraordinario de lo peor que hay en Argentina, que es el lobby proteccionista, digamos, ¿no? Pero ojalá tuviéramos lobistas. En algún lugar es cierto aquella teoría de la maldición de los recursos naturales, ¿no? ¿En qué sentido? No en el sentido que se ha pensado, pero la maldición de los recursos naturales en el sentido que, como se creen los productores de bienes exportables, como Argentina es un país tan rico en potencia, en recursos naturales, nadie ha hecho lobby como hay que hacerlo para que no ocurran las cosas que ocurren, que te pongan retenciones, por ejemplo. ¿Cómo en un país que está físicamente diseñado para vender porotos, soja, durazno, almíbar, miel, minería, oro, cobre, zinc, litio, va a tener retención en las exportaciones? Es una cosa ridícula. Es como si Messi se negara a jugar al fútbol. ¿Cuánto vale Messi como pilar de rugby de los Pumas? Nada. Vale como 10 de fútbol. Entonces el tipo se dedica a aquello en lo que es bueno. No, nosotros a aquello en lo que somos buenos le hemos cagado la vida con retenciones, cierre de los registros de exportación. Una cosa ridícula. Ahora eso es una obra maestra del lobby proteccionista. Ahora, ¿por qué al que sustituye importaciones le importan las retenciones a las exportaciones? Porque el que produce para competir con importaciones, o sea, los proteccionistas, cuanta más ganancia van a tener es cuanto más retenciones haya, porque de esa manera el alimento más barato va a ser y van a tener que hacer menos esfuerzo para pagar salarios reales. Pero cuanto más baratos sean los alimentos, más poder de compra, ceteris paribus, todo lo demás tienen los salarios reales. Entonces para ellos es mucho más fácil tener alimento barato, o sea, pagar poco de salarios nominales, porque los salarios reales ya son altos por las retenciones, y de esa manera ganan mucho más plata. Por eso el proteccionismo no solo arranca y termina con mucho arancel a la importación o restricciones para importar, sino que le preocupa que haya altas retenciones a las exportaciones agropecuarias en particular, para que el alimento sea barato y ellos tengan que hacer poco esfuerzo para pagar los salarios reales que pagan. Entonces, pero esa reforma tiene mucho lobby en contra de la del comercio exterior. La reforma laboral, de a poquito se va entendiendo que si vos no tenés muchos trabajadores en blanco para que aporten, va a ser difícil pagar jubilaciones que no sean miserables o jubilaciones dignas. También se entiende que es difícil pagar
jubilaciones dignas con 4 millones de jubilados que se jubilaron sin aporte, como en estas moratorias previsionales de los locos estos de Cristina y Néstor, ¿no? Claro, si vos jubilás a 4 millones sin aporte y tenés la mitad de los trabajadores trabajando en negro, es difícil no pagar jubilaciones miserables, porque no tenés mucho gasto y poco ingreso. Así que eso de la reforma laboral y previsional se empieza a entender. ¿Y lo de la expectativa de vida? Bueno, también, con una expectativa de vida que va creciendo, obviamente que tenés que subir la edad de jubilación. A ver, mira, lo voy a poner con un ejemplo personal. Yo tengo 62 años. Ni en pedo me siento un jubilado a los 65. Ni en pedo. Yo sigo laburando y voy a seguir trabajando después de los 65. Pero mirá, Clint Eastwood con 93 años y sigue filmando películas. ¿Me entendés? O sea... no hay duda que hay que hacer una reforma previsional que incluya la baja de costos laborales y también que incluya, si querés mantener el sistema de reparto, un aumento de la esperanza de vida. No hay duda. Pero es 2 más 1, es 2 más 2, 4. ¿Sabés que no, volviendo a lo que comentabas antes, nunca había visualizado eso de que aquel que quiere trabar las importaciones con aranceles también está interesado en fomentar las retenciones a las exportaciones, claro. Para que le sea más barato pagar a sus propios empleados. Claro. Ahora, esa, que vos me comentás que no la habías visto antes, el campo no la ve hace 1000 años. Yo le digo siempre a los productores agropecuarios o a los exportadores, zinc, cobre, pidan libre comercio, es el mejor negocio para ustedes. Si yo soy un inversor tiene $100 en la mano, ¿dónde voy a invertir? En un sector que me mete una renta fenomenal como sustituir importaciones o meter esos $100 en una industria a cielo abierto que le metan retenciones, que cada 2 por 3 te cae un Kirchner que te prohíbe exportar. Obviamente que los $100 los vas a poner en la sustitución de importaciones. Por lo tanto, el argumento por el cual hay que luchar contra la sustitución de importaciones lo debe levantar los exportadores. No hablo de los traders, de los Cargill. Hablo del que produce bienes para exportar. Tiene que pedir una apertura de la economía al mundo, porque el peor negocio de ello es una economía cerrada al mundo. Después se le agregan las retenciones. Pero viste que el campo, como un disco rayado, te pide el fin de las retenciones. Pero yo no lo veo nunca pedir libre comercio. Y el libre comercio es tan beneficioso para ellos como no tener retenciones. Pero esta parte no la ven. Y por supuesto, bueno, vos dijiste antes, ¿no? La fase de empezar a bajar impuestos es cuando hay aumento real de la recaudación. Sí, eso lo dijo el presidente, no, esto es dato. Sí, está clarísimo. Aumento permanente de los... Va a venir una discusión de qué es permanente y qué es transitorio, pero bueno. Está bien. Pero por lo menos desde el punto de vista teórico es lo razonable. Pero sí, obviamente. Y bueno, después lo difícil es elegir a ver qué es lo que termina siendo más nocivo, ¿no? Si es ingresos brutos, que es un problema provincial que es más complejo, o si es impuesto al cheque, o si es quizás liberar las retenciones de probablemente el sector más dinámico de la economía. Sí, yo diría la reforma impositiva que se avecina, que viene antes, de manera secuencial que la laboral y la provisional, o van a venir como muy tarde en paralelo, es una reforma impositiva que va por el lado de que las provincias puedan recaudar su IVA, terminar con ingresos brutos, que es un impuesto en cascada, o por lo menos que existe un ingreso bruto sobre la venta final y no en cascada como hoy. Hay que hacer un montón de reformas. Por ejemplo, yo lo que siempre digo, este país está completamente, es un país amorfo. Es un país completamente amorfo. Es un Frankenstein desde el punto de vista jurisdiccional. ¿Por qué? Tenemos un gobierno federal que es gigantesco, gobierno de provincia un poco más chiquititos y gobiernos municipales que no son la nada misma. Viste que el gobierno nacional en su momento hacía desde preservativo hasta helado, quería proteger a la víctima de la violencia de género. Todas esas cosas no son para un gobierno federal, son para un gobierno municipal. Por lo tanto, la pirámide está invertida. Ese gobierno municipal tiene que estar acá abajo siendo la base de la pirámide, un poquito más chico los gobiernos provinciales o estaduales y en la puntita haciendo nada el gobierno federal. El gobierno federal se puede dedicar
a cosas de índole federal. ¿Qué gastos son federales? O sea, que competen a toda la nación. La justicia. Defensa. Yo diría, Defensa, la diplomacia. Ponele la educación básica, ponele que es una cuestión federal, ¿viste? Sarmiento, educar al soberano. Pero después el resto son competencias que tranquilamente... Y es hasta discutible, porque uno podría pensar que educación, si lo pones desde ese punto de vista, es algo regional. Es algo regional también, ni hablar de la educación superior incluso, ¿no? Hoy tenés que las universidades nacionales, si no reciben plata del gobierno federal, no pueden pagar salario, dicen. Entonces, el gobierno federal debería ser chiquitito, sin embargo pesa 16 puntos el producto. La provincia de 14 y los en 3, debe ser todo al revés. ¿Me entendés? Los municipios tienen que son los que están cerca de la gente. Ahí tienen que el cordón cuneta, el dique, el puente, la lucha contra la violencia de género, la construcción de escuelas, de cloaca, ahí tiene que estar el laburo. Ahora, para eso se requiere una gran reforma administrativa y política, porque los municipios deberían cobrar 0 tasas y vivir del cobro de impuestos. ¿Qué impuestos? Y de los impuestos inmobiliario residencial, el inmobiliario rural. Yo te cuento Pergamino, que es un caso que te lo puedo contar de motu propio. Pergamino, donde yo nací, donde vivo, donde tengo campo con mis hermanos. Donde están los mejores campos de la Argentina, en su momento del mundo eran. Imagínate lo que sería Pergamino si pudiera quedarse para sí el municipio la recaudación del impuesto inmobiliario rural. Y no como hoy, que el 100% va a Kicillof y nos comparticipa el 16%. Pergamino, recaudando el impuesto inmobiliario rural, que lo podría hacer porque el catastro Kicillof para recaudar el inmobiliario rural de Pergamino, ¿quién se lo da? El municipio de Pergamino. Entonces el municipio de Pergamino, si le da a La Plata la posibilidad de recaudar en La Plata el impuesto inmobiliario, pues lo podría recaudar él, tranquilamente. Eso es una reforma monumental que hay que hacer. Pero me parece que esa reforma administrativa es hasta capaz más importante que alguna de las otras reformas, porque al final, me estoy dando cuenta ahora, ¿no es cierto? Al final, eso te cambia toda la lógica del gasto y sobre todo toda la lógica de qué recibe el que paga el pagador de impuestos, que al final, ¿a quién le va a reclamar? Le va a reclamar al intendente de Pergamino. Claro. Y no es que le va a reclamar a Kicillof, que lo tiene en La Plata, que gastó la plata, vaya a no saber en qué. Claro, por eso hay que acercar... No tenés me sale la palabra en inglés, ¿no? El accountability. Sí, la accountability es la correspondencia. En la traducción en español de accountability sería correspondencia. La correspondencia de a ver a quién le exijo por lo que se está gastando. Claro, no que Kicillof inaugura una obra hidráulica en Pergamino, ponele. No, ¿qué? Eso es del municipio. ¿De qué estamos hablando? Es como, hay que imitar el ejemplo de los países desarrollados. Texas, que tiene un PBI, es un estado del gobierno de los Estados Unidos, tiene un PBI más grande de Argentina. Un solo estado, ¿de cuántos estados hay en Estados Unidos? No me acuerdo. 53, creo. 53, bueno, de 53 estados, uno de 53 tiene más PBI que nosotros. Que nos vimos llenando de la redistribución, de la equidad, de la solidaridad. Texas, uno de los 53 estados, 52 de Estados Unidos, tiene más PBI que todo un país llamado Argentina. Ahora en Texas vos descubrís petróleo y es tuyo. En Argentina vos descubrís petróleo, el petróleo, la tierra, es de Neuquén primero. Y vos tenés que... El petróleo es tuyo, pero tenés que coparticiparlo con una regalía a la provincia. No, en Texas vos descubrís petróleo, es tuyo. El suelo es tuyo, es tuyo. El suelo y el aire. El aire. Entonces, viste, acá tenemos que meter mucho, por eso es tan importante la batalla cultural desde el poder. La gran batalla cultural desde el poder, lamentablemente hay que decirlo, y quiero que la presidencia de Javier Milei lo está demostrando. Hay que meterse en política para hacer los cambios que uno desea. Yo respeto obviamente el que no se mete, pero viste, es difícil mover el amperímetro desde el llano, porque la casta es muy poderosa, ¿no? Para usar un término que usa mucho el presidente, y es cierto. Pero todo este tema de correspondencia, ¿viste? Es clave para ser un país rico como el que soñamos, claramente. ¿Cómo imaginás que va a terminar el conflicto de aerolíneas argentinas? ¿Cómo va a terminar? La verdad que no sé. Yo te puedo dar mi opinión sobre... Sí, claro, obvio. Pero
Yo lo hubiera cerrado hace rato, Aerolíneas, ese es un nido de rata directamente. Está todo podrido por cinco gremios de mierda que hay adentro, hay que dinamitarla. Y hay que ir a cielos abiertos de manera muy agresiva para que los muy buenos empleados que hay de Aerolíneas encuentren otro empleo. Pero es una empresa inviable. Y aparte, todo esto de la soberanía es un cuento maldito de la soberanía. Los mismos que defienden Aerolínea estatal son los que le entregaron una parte del territorio de Vaca Muerta a los chinos, que le permitieron una base militar ahí adentro, ¿viste? ¿Me entendés? Todo cuento esto de la soberanía, de todo para currar entre ellos. La cantidad de robo, curro que hay dentro de Aerolínea es enorme. Los que defienden eso defienden un curro. Pues Aerolínea ha costado en los últimos, desde que se estatizó en el 2008, creo, 15 años, ha costado $8.000 millones de déficit. Para que tengas una idea, un hospital de alta complejidad cuesta $100 millones. Nos hemos perdido 80 hospitales de alta complejidad para atender a los niveles de pobreza alarmantes que tenemos en Argentina. Entonces, lo que se llena la boca con Aerolíneas estatales o con la soberanía o con los cielos argentinos, mirá, se están cagando en los pobres. Porque, repito, hay 80 hospitales de alta complejidad para atender a los pobres que no se hicieron por culpa del curro de Aerolíneas. Yo la cerraría como mensaje y como castigo al curro, ¿viste? Vos curraste 80 hospitales de alta complejidad para los pobres, te cierro. Para demostrar que el liberalismo realmente es un liberalismo bien para la gente, no es un conjunto de oligarcas, elitistas. Yo, viste, de elitista no tengo un pomo, de garca menos, de rico menos, me he hecho todo laburando como un perro, habiendo nacido en el medio de la nada en Pergamino, con un padre con 6º grado, entonces a mí nadie me puede decir, sos garca porque sos liberal. No, mirá, yo descubrí que el liberalismo es lo único que permite el progreso de lo que no nacimos en cuna de oro, al revés de lo que vos decís, como es mi caso. Yo no nací en cuna de oro, tengo muy buen pasar fruto del esfuerzo. ¿Y eso qué me hizo? El mérito. Ahora, el mérito en una sociedad antiliberal como esta, ¿sabes el esfuerzo que me ha costado? 10 veces más de lo que me hubiera costado en un país normal. Ni te digo liberal, normal. ¿Crees que el blanqueo y el RIGI pueden colaborar a apuntalar el crecimiento aún en una condición en la cual el cepo quizás se extienda un tiempo más? ¿Realmente mueven el amperímetro? ¿Pueden llegar a mover el amperímetro del crecimiento? Sí, yo creo que si la economía se empezaba a recuperar desde el 10º subsuelo donde nos dejó el incendio del kirchnerismo, es en parte gracias a la expectativa de un blanqueo y un RIGI. Sí, yo diría, en esta primera etapa de este crecimiento al estilo de la pipa de NAC, de a poquito pero sostenido, me parece que es crítico. Y es crítico empezar a crecer para que la gente empiece a respirar algo, ¿viste? Encima que le está subiendo las tarifas, bla, bla, bla. Es crítico para empezar a crecer. Después empezaremos a crecer por las reformas estructurales que está pensando el presidente Javier Milei, pero para darle un empujoncito inicial a la economía y que la gente sienta algo de aire en el medio del incendio que estamos apagando, que dejó el kirchnerismo, está bien. Sí. Tengo las dos últimas. La primera es, ¿vos invertís en algo a nivel personal? ¿Invertís en, no sé, títulos, valores, acciones, bonos o no? Sí. ¿Hay algo que te guste en particular? No, tengo un fondito ahí en dólares en el banco mío. Después, estoy muy concentrado en la actividad agropecuaria. Yo tengo una actividad agropecuaria doble, ¿no? Porque tengo campo donde hacemos granos con mis hermanos y con mi esposa en el norte de la provincia de Santa Fe, donde hacemos ganadería. Ahí me requiere, son dos negocios completamente diferentes. Así que en materia de inversiones financieras tengo algo muy tranquilo, viste, que no me desvíe la atención, porque tengo tantos platitos en el aire dando vuelta que no puedo andar haciendo mucho trading. Lo mío es a largo plazo. Está claro. Y la última es, no tiene por qué ser de economía, pero algún libro que hayas leído que te haya gustado mucho y quieras compartir. No, puede ser de cualquier tema. Sí, yo diría, un lector que a mí me encantó, y lo leí ya cuando tenía 18 años. Bueno, una cosa interesante también, además del mérito en mi casa, que te decía, mi madre nos inculcó el hábito de la lectura desde que éramos nenes. Me hizo leer la vida y me transformó en un adicto a la lectura. Ahora ya me cuesta cada vez más leer, por una cuestión de tiempo, pero he leído, yo te diría, desde los 4 o 5 añitos hasta los
hasta casi los 50, 45, ponele unos 40 años, me leí todo. Pero libros que me han marcado, El miedo a la libertad de Erich Fromm, por ejemplo. El arte de amar de Erich Fromm también. 2 libros que wow. También a lo mejor era porque era muy chico, 16, 17 años. Sí, yo los recomiendo. El miedo a la libertad. El miedo a la libertad de Erich Fromm. Me mató, obviamente. ¿De dónde es el autor? ¿Eh? ¿De qué origen es? Erich Fromm, la verdad que parece alemán, pero no sé si es alemán. Ok. Falleció. Bueno, y después nuestra biblioteca liberal, ¿viste? No leerla, Ayn Rand, qué sé yo, La rebelión de Atlas es una cosa maravillosa, ¿no? También. Pero bueno, fuera de lo que es sí, claro. la gatera de economía, esos 2 libros, wow. Lo recomiendo mucho. Bueno, José Luis, muchas gracias por el tiempo. Un placer, Miguel. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, los invito una vez más a que nos den like. Por supuesto, también están invitados a comentar y dejen algunos comentarios que yo después quizá le hago llegar a José Luis de cosas que creen que habría que impulsar en el Congreso, alguna ley o algunas órdenes ideas para mejorar. Así que están invitados ahí en los comentarios. Bueno, una vez más pueden seguirnos en el canal y dejarle un like en el video. Muchas gracias y nos veremos entonces el próximo domingo. Así que hasta la próxima.